Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos tiene hasta este día con bien. Estamos aquí delante de su presencia y nos da ese privilegio de poder estar aquí y poder compartir su palabra. Así como están de pie, abran sus escrituras en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 14, versos 10 al 14. Éxodo 14, 10. Cuando estén ahí pueden decir amén. Aleluya. Vamos a leerlo todos juntos, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hemos tomado tu palabra, de la cual estaremos hablando en este día, Dios mío, pidiéndote siempre de tu misericordia, Señor, que seas tú quien hable a nuestra vida, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que oyen, Padre, esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual tú la envías, Dios mío. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, Padre. Usa mis labios, usa todo mi ser para tu honra y tu gloria, Señor. Poniendo todo en tus manos, te damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos tenido problemas para poder transmitir por Facebook, así que lo vamos a grabar y lo vamos a poner después. Pero mientras los que estamos aquí, pues vamos a oír palabra de Dios. Y he puesto como título a este mensaje: el plan de Dios. El plan de Dios quiere decir, o el propósito de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener bien claro cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros? Y dice la Biblia que Dios nos ha llamado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía. Dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que si nosotros estamos aquí, hermanos, hemos sido llamados por Dios. Y si hemos sido llamados por Dios, es porque Dios tiene un plan, un propósito establecido para con cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos, que nosotros tengamos la seguridad, la certeza de cuál es el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Si nosotros no entendemos esto, si nosotros no conocemos o no logramos entender el plan de Dios para con nuestra vida,
nuestro caminar como cristianos se tornará difícil. Y quizás muchos no lo alcancen a lograr, no alcancen a coronar la carrera, y es porque no entienden o porque no conocen cuál es el plan o el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Mucha gente que se ha alejado de la iglesia, mucha gente que se ha apartado de la iglesia, no ha sido porque se quieren perder, no ha sido porque se quieren volver atrás, no ha sido porque se quieren ir al infierno. Se han ido porque no han entendido cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios para con su vida. Por eso digo yo que no solo yo, dice la Biblia también. Pablo siempre nos exhorta, en varias ocasiones repite y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para con vosotros. En otras palabras, dice Pablo, necesitan ustedes comprobar cuál es el plan de Dios que tiene para con tu vida, para cada uno de nosotros. ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios para con su vida? Usted entiende, tiene la seguridad. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Dónde lo quiere ver a usted? ¿Cómo Dios lo quiere tener a usted? ¿Y dónde quiere Dios que termine usted? Mucha gente no entiende esto. El pueblo de Israel, hermanos, no entendió. La mayoría del pueblo de Israel no entendió cuál era el plan de Dios. Y Dios se los dijo, y Dios se los repitió, y Dios muchas veces les dijo, les platicó, les habló de ese plan, de ese propósito que Dios tenía para con ellos, pero ellos no lo entendieron. Dios hizo maravillas y milagros delante de ellos, y mientras ellos estaban bien, hermano, ellos parecía que entendían qué era el plan de Dios, parecía que lo entendían, pero nunca lo asimilaron, nunca absorbieron, nunca lo metieron en su corazón, de tal manera que aunque vinieran problemas o dificultades, eso no se moviera. Nosotros tenemos que ser, como dice la Biblia, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tenemos que tener estabilidad, fundamentados, como se nos predicaba la semana pasada, sobre la roca. Tiene que tener fundamento nuestra vida. Y ese es el propósito de Dios, que nuestra vida esté fundada, que no se mueva de aquí para allá, sino que tenga un fundamento, algo que no te va a dejar mover. Hay gente que asiste a las iglesias sin fundamento. Le dicen una cosa, lo cree, lo agarra, y al rato le dicen otra cosa y cambia de parecer y se va para allá y se viene para acá, y así está mucha gente. No está estable porque no tiene fundamento. Y los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que tener un fundamento fijo, que no se mueve, que no nos deja mover para donde nuestro ser quiera, sino para donde Dios quiere. Mucha gente por eso se pierde, y muchos se van a perder, hermano. Mucha gente ahorita, con lo que está pasando de esta pandemia, con estos 8 meses que llevamos de pandemia ya, porque ya son 8 meses, mucha gente lo que está haciendo es alejarse de la iglesia. Mucha gente se está retirando, se está apartando, porque no ha entendido el plan de Dios, no ha entendido los propósitos de Dios. En primer lugar, el propósito de Dios es que ninguno perezca, dice Pedro. Ese es el plan de Dios, que ninguno perezca. Pero el plan de Dios está en nosotros, en que se lleve a cabo. Ya no depende de Dios, sino depende de nosotros. Si nosotros no lo entendemos, nos vamos a perder. Así como Israel, el Señor los sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y empezaron a cantar. Primeramente empezaron a renegar cuando miraron que Faraón venía. Y ven a Faraón venir detrás de ellos,
después de todas las plagas que Dios había derramado sobre la tierra de Egipto, y a ellos ninguna de estas plagas los había tocado, después de que Dios había hecho una excepción con ellos, estando y morando dentro de la misma tierra de Egipto, Dios los separó de todas esas plagas. Dios los guardó. Dios los protegió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan diferente al de los egipcios para el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito diferente. Y se lo dijo a Moisés: voy a hacer una nación grande, fuerte y poderosa. Un pueblo escogido, un pueblo selecto para mi honra. Dios quería, hermanos, derramar toda su bendición sobre el pueblo de Israel, pero ellos no lo comprendieron. Nunca lo entendieron. Por eso quedaron postrados en el desierto. Cuando miran a Faraón venir detrás de ellos, se les olvidó todas las promesas de Dios. Y para esto nos sacó Jehová de la tierra de Egipto. Moisés, para esto nos sacaste. ¿No te decíamos nosotros que era mejor morir, servirle a los egipcios y morir allá en Egipto? No había sepulcros suficientes allá, que nos ha sacado a morir al desierto. Imagínense lo que están diciendo. Dios nos sacó de allá para venirnos a matar acá. Eso les vino a la mente, que era el plan de Dios. Ellos dijeron: el propósito de Dios fue sacarnos de Egipto para matarnos en el desierto. Después volvieron a hacer, y no fue una vez, muchas veces. Moisés les habla: estad quietos y ve la salvación de Jehová, que hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que ahora veis, nunca más para siempre los veréis. Y fue así. Y fue así. Pero más tarde, ahora estaban renegando porque se estaban muriendo de sed. Y para esto salimos, para esto nos trajiste. Y después, cuando Moisés manda a reconocer la tierra y vienen aquellos 12 hombres, 10 con noticias malas, 2 traían noticias buenas, el pueblo comenzó a llorar y a renegar nuevamente. Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Mejor hubiera, para esto nos sacó Dios. Este es el plan de Dios para con nosotros. Y se encendió la ira de Dios, porque era un pueblo duro de servicio y tardo de corazón para entender. No recibían la palabra. Mucha gente por eso se está perdiendo. Y mucha gente se va a perder porque no entiende cuál es el propósito de Dios. Hermano, el propósito de Dios no era, ahí quedaron en el desierto. Ciertamente, dijo Dios, ninguno va a entrar de estos, excepto mi siervo Caleb y Josué. Pero de los demás, ninguno va a entrar. Ninguno de los hombres que salieron de la tierra de Egipto, que vieron las maravillas, va a entrar, porque no entendieron, nunca comprendieron, no lograron entender las maravillas de Dios, ni lo que Dios quería hacer con ellos. Hermanos, ciertamente van a venir problemas a nuestra vida. Y el Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero cuando vienen los problemas, como que se nos desaparece todo lo que ya Dios nos ha dicho y nos ha prometido, y solo miramos el problema. Y muchos se quedan en el problema, en la dificultad, en la adversidad, y ahí donde comienza a renegar. Y no te sirvo yo, Señor, y yo que soy tu siervo, y mira cómo me va, y yo que a esto, y yo que el otro. ¿Quién le dijo que no iba a haber problemas? ¿Quién le dijo que no iba a llorar? ¿Quién le dijo que no iba a sufrir? Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir, vamos a llorar, y vamos a lamentar quizás cosas que no nos agradan.
Pero ese no es el plan de Dios. Ahí no termina el plan de Dios, sino que sepamos cruzar, como dice el salmista, cambiar el valle de lágrimas en fuentes. Es ahí donde entra el propósito de Dios, donde Dios sabe y mira quienes realmente han entendido que aunque camine por el valle de sombra de muerte, no tema, sino que confíe en Dios. Y la Biblia dice, si anda por el valle, va a caminar por ahí, pero no quiere decir que eso te va a matar, no quiere decir que eso te va a destruir. Dios te está moldeando, Dios te está tratando, y todo esto que está pasando, Dios lo permitió. Yo no digo que Dios lo provocó, que Dios lo hizo, porque todo lo que Dios hace es perfecto, pero de alguna manera Dios lo permitió para moldearnos, para probarnos. Así como probó a Israel 40 años, te probé en el desierto para saber lo que había en tu corazón, para saber si ibas a guardar o no mis mandamientos. El Señor se lo dijo a Israel: te probé en el desierto, te hice pasar sed para probarte, no para matarte de sed, no para dejarte morir ahí, solamente era para probarte si realmente entendías, si realmente creías, si realmente eras lo que decías que eras. El plan de Dios no es matarnos en el desierto. No era matar a Israel en el desierto. No era que quedaran en el desierto. A Dios le duele en su corazón. Dios le dio pesar en su corazón, porque este pueblo no entendió. Tantas maravillas, tantas señales, tantos prodigios, y no logró entender. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios, hermano, era bendecirlos grande y abundantemente. En abundancia. Le prometió una tierra de abundancia, donde fluía la leche y la miel. Y ellos no lo entendieron, ellos solo veían el desierto, solo veían los problemas y nunca veían las promesas, ni quién era el que se los estaba prometiendo. Hermanos, si Dios nos ha llamado a nosotros, no es para que nos quedemos a la mitad del camino. Mucha gente ya no viene a la iglesia porque se ha decepcionado de sí misma. ¿Y sabe qué piensa? Que no la va a hacer. Esos son sus pensamientos. ¿Quién sabe si la voy a hacer? ¿Para qué voy a la iglesia? Algunos dicen: no, yo no la voy a hacer. Esos son sus pensamientos y piensan que ese es el plan de Dios. Que Dios lo sacó para que a la mitad del camino Él dijera: no la voy a hacer, y se quedara en la casa o se fuera a otro lugar. Porque muchos por eso no vienen, porque están pensando, porque se sienten apartados de Dios, se sienten alejados de Dios, se sienten mal espiritualmente, porque han dejado de asistir a la iglesia, han dejado de congregarse, han dejado de buscar a Dios, han dejado de buscar sus promesas, han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado tantas cosas que ahora sienten que no la van a hacer. Sienten que el plan de Dios era sacarlos por un tiempo, tenerlos en la iglesia y después perderse. Mucha gente por eso no viene a la iglesia, por eso no se levanta, por eso no se esfuerza. Mucha gente por eso se queda, porque siente que ya no la va a hacer. Pero cuando tú sabes y entiendes el plan de Dios, te levantas. Dice la Biblia que el justo caerá 7 veces y aún así Dios lo levantará. No lo va a dejar postrado. Si el problema, la dificultad te derriba, Dios te levanta y te da la fuerza para que sigas caminando. Eso es lo que dice Dios siempre: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que somos débiles y que necesitamos.
De lo contrario hubiera dicho, caminen y allá los espero. No, Él dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él sabe que nosotros por nosotros mismos no lo vamos a hacer. No lo podemos hacer. Sabe que lo necesitamos a Él. Entonces es necesario entender el plan de Dios. Hermano, cuando tú lo entiendes y te viene una decepción, un desánimo, porque eso lo pone el diablo y de repente no sabes ni cómo te llegó el desánimo a tal grado que ya no quieres nada. Pero cuando entiendes el plan de Dios, dices, no es lo que Dios quiere para mí. Eso no es lo que Dios quiere, que me quede aquí sentado viendo televisión. Eso no es lo que Dios quiere, que yo me quede a la mitad del camino. Lo que Dios quiere es que yo llegue hasta allá, hasta la meta, que yo me levante. Eso fue lo que le dijo Moisés. Moisés, ¿por qué clamas a mí? A Moisés lo puso como dirigente y le dijo a Moisés, mira Moisés, tú vas a ir en lugar de Dios. Y tu hermano Aarón te va a hacer a ti por profeta. Vea la autoridad que le está dando Dios a Moisés. Y después Moisés está ahí también viendo el problema. Moisés, ¿por qué clamas a mí si ya Dios te dio la autoridad? Dile a este pueblo que marche. Y tú abre las aguas. Vea la autoridad que Dios da. Cuando uno entiende esto, hermano, pero si tú te dejas y no lo entiendes y te dejas meter las mentiras del diablo, ya no puedes, ya no eres esto, eres lo otro, no lo vas a lograr, eres un fracasado, eres un derrotado. No, hermano, somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y es lo que tenemos que entender. Yo no soy un fracasado, yo no soy un derrotado, yo no soy un mediocre. A veces andamos mendigando bendiciones. Y Dios dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Porque sentimos que no las merecemos y no las merecemos. Pero Él es nuestro Padre. Y el Padre se compadece de los hijos. Y Dios se compadece de nosotros. Y si nosotros sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Porque cuando ya no tienes fuerzas, viene el Espíritu Santo sobre tu vida, tú te levantas y sigues caminando. Eso es cuando entiendes el plan de Dios. Pero si no lo has entendido, te vas a quedar ahí. Muchos piensan, no, pues yo no lo voy a lograr. A ver si voy a llegar. No, es que a ver. Y no es por mi fuerza, sino porque Dios tiene un plan. Si estamos aquí, si hemos sentido el llamado de Dios, es porque Él tiene un plan para nosotros. Es porque Él nos ha guardado y nos ha escogido. Es porque Él quiere vernos allá. Y que nosotros le veamos cara a cara, tal y como Él es. No es para que nos quedemos a la mitad del camino, no es para que solo caminemos algunos años y al final de cuentas dejemos todo. Hermano, yo tengo 20 años ya. 20 años y han pasado muy rápido. Parece que fuera ayer. Pero ya pasaron, ya le estaba contando a una persona, una prima de mi esposa, y me preguntó cuántos años. Le digo, 20 años. Yo también dije 20 años. Después de que yo dije, mismo analicé, 20 años han pasado ya. 20 años. Y no han sido nuestras fuerzas, sino el brazo poderoso de Dios. Porque creemos en su propósito. Y necesitamos entender mejor el propósito de Dios. Cuando tú lo entiendas, hermano, no vas a andar diciendo como Israel, para esto me sacó Dios. Sí, vas a sufrir, vas a llorar, va a haber problemas, pero siempre vas a poder levantar la mirada. Aleluya. Haz tú lo que yo no puedo. Por eso Pablo dice, yo me gozo en mis debilidades. Pablo, cuando ya no podía, hermano, dice que él se gozaba. Y nosotros nos quejamos cuando ya no podemos. Señor, ya no puedo, ¿qué voy a hacer? Y tú ya no sabes qué hacer. Déjalo que Él haga lo que Él tiene que hacer y te va a decir a ti lo que tú tienes que hacer. Es levantarte y no quedarte ahí. No hagas lo que Jonás se echó a dormir. No, levántate y clama a tu Dios, porque Él tiene una respuesta para ti.
Es lo que necesitamos conocer. Cuando conocemos bien el plan de Dios, nada nos va a detener, nada nos va a estorbar. Vamos a pasar por encima, por problemas, por dificultades, y vamos a seguir adelante, porque las armas que Dios nos ha dado, dice que son poderosas. No son carnales y no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios quiere que lleguemos hasta su presencia. Dios quiere que coronemos su carrera. Ese es el plan y ese es el propósito de Dios. Para eso Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Él concluyó. Por eso Él no se detuvo. Él no se quedó a la mitad viendo el desprecio y el menosprecio del pueblo, de la gente. Él terminó lo que tenía que hacer y llegó hasta la cruz, y estando crucificado, Él pudo decir: consumado es. Porque Él tenía un plan y un propósito, y con ese plan darnos a nosotros una salvación, para que nosotros también podamos decir lo mismo, aunque con lágrimas, con sufrimientos, con dificultades, podemos decir: consumado es. Logramos coronar la carrera, estamos en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. No quiere que tú te pierdas, no quiere que tú te quedes a la mitad. Lo que Dios quiere es que te levantes y entiendas y le busques ahora que todavía puedes ser hallado. Que le busques ahora que todavía puedes encontrarle. Dice Pablo que él está persuadido y seguro de que el que comenzó, dice Pablo a los filipenses, porque estoy persuadido de que comenzó en vosotros la obra, también la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo estaba persuadido de esto. Por eso él decía, como decía antes, por eso Pablo decía: cuando yo me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo ya no puedo, cuando yo ya no tengo la fuerza, es cuando entra el poder de Dios, y es el que me levanta y el que me saca adelante. Por eso Pablo se gozaba, decía: ok, hasta aquí ya no puedo, aquí entras tú, Señor, y Dios hace lo que tú no puedes hacer. Pero no te va a dejar ahí. Él no quiere que te quedes ahí. Tú solamente tienes que hacer tu parte y Él va a hacer la suya. Si logramos entender el plan de Dios, hermano, si lo entendiéramos, nuestro caminar se tornaría más fácil. Los problemas los miraríamos más insignificantes, menos grandes. ¿Por qué? Porque ya no miraríamos nuestras fuerzas ni nuestra capacidad, sino la fuerza y la capacidad del que nos llamó. Y así es. Tuve una experiencia hace mucho, ya las he contado muchos años atrás, una experiencia espiritual donde una presencia maligna me estaba ahí oprimiendo, y yo oraba y oraba, duré como 2 horas y no podía reprender esa, porque el diablo es real. Los demonios son reales y atacan a veces. Y yo me pasé ese día en la mañana hablando del poder de Dios, que Dios era poderoso y no era, es poderoso. Dios es poderoso para esto y para lo otro. Y luego mi mamá me habla por teléfono: y acá, hermano, mira que acá y en la casa estoy pasando esto. Póngase a orar, que Dios es poderoso y todo eso tiene que oír. Y oía cosas en la casa, decía, y yo le decía: póngase a orar y Dios va a reprender todo eso, porque no hay más poderoso que Dios. Y a las 1 o 2 de la mañana algo me despertó y sentí algo horrible en el cuarto, y algo que me dijo en mi mente: me vas a demostrar lo poderoso que es tu Dios. Y yo me levanto bien confiado, y ahorita te voy a reprender en el nombre de Jesucristo. Digo, yo te reprendo. No le dije así, pero dije: ahorita te voy a reprender. Y me puse a orar, y yo sentía que mi oración no pasaba arriba de mi cabeza. Y sentía aquello más pesado y no podía. Tuve como por media hora orando y no podía, hasta que ya me cansé. Dije yo: ok, yo no puedo. Dije: pero hay uno que sí puede.
y Él te va a echar fuera de aquí. En ese instante como que el cuarto se iluminó y esa cosa se fue del cuarto. Cuando reconocemos que hay uno más poderoso, cuando entendemos que lo que nosotros no podamos hacer, Él lo va a hacer por nosotros, que no nos va a dejar avergonzados, que no nos va a dejar derrotados, sino que siempre nos va a sustentar, como dice su palabra. Y es lo que tenemos que entender. Y fue hasta que dije, ok, yo no puedo, porque yo realmente se me vino eso a la mente, porque aquella cosa me estaba oprimiendo mucho, ya no sabía yo ni qué hacer. Y luego se me vino que yo no puedo, pero hay uno que sí puede y Él te va a echar fuera. Y en ese momento como que se fue. Se iluminó el cuarto, sentí, yo estaba con los ojos cerrados, pero sentí como aquellas tinieblas se fueron. Y entonces pude orar otra media hora, otra hora, no sé cuánto, pero ya con toda libertad. Porque hay uno que tiene cuidado de nosotros. Y eso es lo que necesitamos entender, que Él no nos va a abandonar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es lo que nos va a facilitar el camino. Que lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer. Y lo que tú puedas hacer, pues tú lo tienes que hacer. Necesitamos entender cuál es el plan de Dios. Hermanos, si lo entendiéramos, el Señor le dijo en una ocasión a Moisés, y mucho me gusta ese texto, dice Dios, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Es una exclamación, un anhelo, un deseo de parte de Dios. Cuando el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, ya no queremos oír la voz de Dios, porque ¿quién es el hombre que oiga la voz de Dios y siga viviendo? Habla tú con Dios y tú nos hablas a nosotros, y todo lo que Dios te diga nosotros lo vamos a hacer. Y Moisés le refirió estas palabras a Dios, y Dios exclamó, ¿quién diera que tuvieran realmente tal corazón para hacer así como han dicho? Porque yo en un momento destruiría a todos sus enemigos. Imagínense lo que está diciendo Dios. Y ellos realmente entendieran e hicieran, yo en un momento destruiría a todos sus enemigos y los bendeciría, y no solo a ellos, a los hijos y a los hijos de sus hijos, y los haría una nación grande, fuerte y poderosa. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios. No verte derrotado, no verte sufriendo, no verte renegando, sino verte bendecido. Porque ¿qué padre quiere ver a sus hijos llorando? ¿Qué padre quiere ver a sus hijos sufriendo? No, Dios quiere bendecirnos. Nosotros somos los que no le permitimos hacerlo, por no entender el plan de Dios para con nosotros. Y si no lo logramos entender, hermano, nos va a ser muy difícil lograr este camino, terminar esta carrera. Necesitamos entender cuál es el plan de Dios. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos permita, cuando le vengan pensamientos de fracaso, de derrota, acuérdese de quién es y de que Dios tiene un propósito para con su vida. Si Dios lo llamó, es porque Dios lo escogió. Y si Dios lo escogió, es porque Dios miró algo en su corazón. Y Dios tiene ese propósito de salvar su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque hasta este día nos tienes con vida delante de tu presencia, Señor. Si hemos renegado, si hemos fallado en ciertas cosas, ayúdanos tú, Señor, a servirte, a entender, Padre, que tú no nos llamaste para quedarnos a la mitad del camino, que tú no nos has escogido para que fracasemos en este caminar, Padre,
sino el propósito tuyo ha sido de bendecirnos, ha sido de mirarnos, Padre. El deseo tuyo es que estemos delante de tu presencia, allá en el cielo, cuando vengas por tu iglesia, Padre Santo, podernos mirar a todos alabando y glorificando tu nombre. Ese es tu propósito, ese es tu plan, Padre, que coronemos esta carrera, no que nos quedemos a la mitad, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre, que no se nos olvide cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, que podamos hablar y decir que tú tienes un plan, que tú tienes un propósito para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, fortalece nuestra vida, fortalece nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Dios mío, que podamos servirte como tú te mereces, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo por aquellos que se están quedando, por aquellos que ya no vienen a la iglesia, Padre, por aquellos que se están apartando, Señor, aquellos que no entienden, Señor. Dales una oportunidad, Señor. Redarguye en su corazón, Señor. Habla tú, trata tú si es necesario directamente con sus vidas, pero que no se pierdan, Padre, porque ese no es tu plan y es tu propósito, Señor, sino que todos vengan a un arrepentimiento para salvación de sus almas, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Bendice tu iglesia, bendice todo este pueblo, Padre, y todo aquel que te sirve y te glorifica, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y te damos las gracias por este tiempo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pues sí se apagó.